Página 1 de 197. La supervivencia de los más ricos, Douglas Rushkoff, 2022. Fantasías de escape de los multimillonarios tecnológicos. La élite tecnológica tiene un plan para sobrevivir al apocalipsis, quieren dejarnos a todos atrás. 5 misteriosos multimillonarios convocaron al teórico Douglas Rushkoff a un resort en el desierto para una charla privada. El tema: ¿cómo sobrevivir al evento, la catástrofe social que saben que se avecina? Rushkoff llegó a comprender que estos hombres estaban bajo la influencia de la mentalidad, una certeza al estilo de Silicon Valley de que ellos y su cohorte pueden romper las leyes de la física, la economía y la moralidad para escapar de un desastre de su propia creación, siempre que tengan suficiente dinero y la tecnología adecuada. En La supervivencia de los más ricos, Rushkoff rastrea los orígenes de la mentalidad en la ciencia y la tecnología a través de su expresión actual en misiones a Marte, búnkeres en islas, futurismo de IA y el metaverso. En una docena de capítulos urgentes y electrizantes, Rushkoff confronta el utopismo tecnológico, la datificación de toda interacción humana y la explotación de esos datos por parte de las corporaciones. A través de personajes fascinantes, maestros programadores que quieren rehacer el mundo desde cero como si estuvieran rediseñando un videojuego y banqueros que regresan de Burning Man convencidos de que el capitalismo incentivado es la solución a los desastres ambientales, Rushkoff explica por qué quienes tienen más poder para cambiar nuestra trayectoria actual no tienen interés en hacerlo. Y muestra cómo las formas recientes de rebelión contra la corriente dominante, Canon, por ejemplo, o las acciones de memes, refuerzan el mismo orden destructivo. Esta alucinante obra de análisis social nos muestra cómo trascender el paisaje que creó Deminsed, un mundo vivo con algoritmos e inteligencias que recompensan activamente nuestras tendencias más egoístas, y redescubrir la comunidad, la ayuda mutua y la interdependencia humana. En una conclusión contundente, Survival of the Richest sostiene que la única manera de sobrevivir a la catástrofe que se avecina es asegurarse de que no ocurra en primer lugar. La élite tecnológica tiene un plan para sobrevivir al apocalipsis, dejarnos a todos atrás. 5 misteriosos multimillonarios convocaron al teórico Douglas Rushkoff a un resort desértico para una charla privada. El tema: ¿cómo sobrevivir al evento, la catástrofe social que saben que se avecina? Rushkoff llegó a la conclusión de que estos hombres estaban bajo la influencia de la mentalidad de mindset, una certeza al estilo de Silicon Valley de que ellos y su cohorte pueden romper las leyes de la física, la economía y la moral para escapar de un desastre de su propia creación, siempre y cuando tengan suficiente dinero y la tecnología adecuada. En La supervivencia de los más ricos, Rushkoff rastrea los orígenes de mindset en la ciencia y la tecnología hasta su expresión actual en las misiones a Marte, los búnkeres insulares, el futurismo de la IA y el metaverso. En una docena de capítulos urgentes y apasionantes, se enfrenta al utopismo tecnológico, a la informatización de todas las interacciones humanas y a la explotación de esos datos por parte de las empresas. A través de personajes fascinantes programadores expertos que quieren rehacer el mundo desde cero como si rediseñaran un videojuego y banqueros que vuelven de Burning Man convencidos de que el capitalismo incentivado es la solución a los desastres medioambientales. Rushkoff explica por qué quienes tienen más poder para cambiar nuestra trayectoria actual no tienen interés en hacerlo. Y muestra cómo las recientes formas de rebelión contra la corriente dominante Canon, por ejemplo, o las acciones meme refuerzan el mismo orden destructivo. Esta alucinante obra de análisis social nos muestra cómo trascender el paisaje creado por Deminsed, un mundo vivo con algoritmos e inteligencias que recompensan activamente nuestras tendencias más egoístas y redescubrir la comunidad, la ayuda mutua y la interdependencia humana.
En una conclusión atronadora, la supervivencia de los más ricos sostiene que la única forma de sobrevivir a la catástrofe que se avecina es asegurarse de que no se produzca en primer lugar. Un retrato devastador de las culturas y lógicas subyacentes a la gran tecnología. Ruskov hará que te enfades lo suficiente como para contraatacar. Una lectura vital, lúcida y enfurecedora. Naomi Klein. Hay muchos libros que denuncian los horrores del capitalismo monopolista y la desigualdad del siglo XXI, y las amenazas existenciales que plantean la tecnología y el crecimiento infernal, pero ninguno como la supervivencia de los ricos. Kurt Andersen. Una mirada hilarante y lacerante a la sociopatía de la élite que está destrozando el mundo, y una llamada a las armas para que el resto de nosotros podamos combatirla. Molly Cravaple. Ruskov ofrece algo a la vez más realista y más imaginativo: consideración mutua, responsabilidad y florecimiento. Al hacerlo, monta una apasionada defensa de todo y de todos los marcados como prescindibles en la búsqueda fanática de una pizarra en blanco. Genio del autor, Ruskov, Douglas. Escritor, columnista y profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva York. Nombrado uno de los 10 intelectuales más influyentes del mundo por el MIT, Douglas Ruskov es un autor y documentalista que estudia la autonomía humana en la era digital. Tiene 20 libros publicados. Su libro Coerción ganó el premio Marshall Plan, y la Media Ecology Association le concedió el primer premio Neil Postman a la trayectoria profesional en la actividad intelectual pública. El trabajo de Ruskov explora cómo los distintos entornos tecnológicos cambian nuestra relación con la narrativa, el dinero, el poder y los demás. Ha acuñado conceptos como medios virales, screenagers y moneda social, y ha sido uno de los principales defensores de la aplicación de los medios digitales a la justicia social y económica. Es investigador del Institute for the Future y fundador del Laboratorio de Humanismo Digital de CUNY Queens, donde es profesor de Teoría de los Medios y Economía Digital. Es columnista de Medium, y sus novelas y cómics, Ecstasy Club, A.D. y Aleister Adolf, se están desarrollando en formato audiovisual. Introducción. Conozca The Mindset. Me invitaron a un resort de superlujo para dar un discurso ante lo que supuse que serían unos 100 banqueros de inversión. Fue, con diferencia, el honorario más alto que me habían ofrecido nunca por una charla, 1/3 de mi salario anual como profesor en una universidad pública, todo para ofrecer una visión sobre el futuro de la tecnología. Como humanista que escribe sobre el impacto de la tecnología digital en nuestras vidas, a menudo me confunden con un futurista. Y nunca me ha gustado hablar del futuro, especialmente para gente adinerada. Las sesiones de preguntas y respuestas siempre acaban siendo más bien juegos de salón, en los que me piden que opine sobre las últimas palabras de moda en el ámbito tecnológico como si fueran símbolos de cotización en una bolsa de valores, IA, VR, CRISPR. El público rara vez se interesa por aprender sobre cómo funcionan estas tecnologías o su impacto en la sociedad más allá de la elección binaria de invertir o no en ellas. Pero el dinero habla, y yo también, así que acepté el trabajo. Viajé en clase business. Me dieron auriculares con cancelación de ruido para usar y frutos secos calentados para comer. Sí, calientan los frutos secos, mientras escribía una conferencia en mi MacBook sobre cómo las empresas digitales podrían promover principios económicos circulares en lugar de duplicar el capitalismo basado en el crecimiento extractivo, dolorosamente consciente de que ni el valor ético de mis palabras ni las compensaciones de carbono que había comprado junto con mi boleto podrían compensar el daño ambiental que estaba causando. Estaba financiando mi hipoteca y el plan de ahorro para la universidad de mi hija a expensas de las personas y los lugares de abajo.
una limusina me estaba esperando en el aeropuerto y me llevó directamente al desierto. Traté de entablar conversación con el conductor sobre los cultos o OVNI que operan en esa parte del país y la belleza desolada del terreno en comparación con el frenesí de Nueva York. Supongo que sentí la necesidad de asegurarme de que entendiera que no soy de la clase de personas que suelen sentarse en la parte trasera de una limusina como esta. Como para demostrar lo contrario sobre sí mismo, finalmente reveló que no era un conductor a tiempo completo, sino un operador intradía que no había tenido mucha suerte después de unas cuantas operaciones de venta mal sincronizadas. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, me di cuenta de que había estado en el coche durante 3 horas. ¿Qué clase de ricos de los fondos de cobertura conducirían tan lejos del aeropuerto para asistir a una conferencia? Entonces lo vi. En un camino paralelo al lado de la autopista, como si compitiera contra nosotros, un pequeño avión se acercaba para aterrizar en un aeródromo privado. Por supuesto. Al otro lado del siguiente acantilado se encontraba el lugar más lujoso y aislado en el que he estado jamás. Un complejo turístico y spa en medio de la nada. Una serie de modernas estructuras de piedra y cristal se encontraban enclavadas en una gran formación rocosa, con vistas a la infinitud del desierto. No vi a nadie más que a los asistentes cuando me registré y tuve que usar un mapa para encontrar el camino a mi pabellón privado para pasar la noche. Tenía mi propio jacuzzi al aire libre. A la mañana siguiente, 2 hombres con un Polar Patagonia a juego vinieron a buscarme en un carrito de golf y me llevaron a través de rocas y maleza a una sala de reuniones. Me dejaron para que tomara café y me preparara en lo que supuse que sería mi sala verde. Pero en lugar de conectarme un micrófono o llevarme a un escenario, trajeron a mi audiencia hasta mí. Se sentaron alrededor de la mesa y se presentaron, 5 tipos súper ricos, sí, todos hombres, de la cima del mundo de la inversión en tecnología y los fondos de cobertura. Al menos 2 de ellos eran multimillonarios. Después de una breve charla, me di cuenta de que no les interesaba la charla que había preparado sobre el futuro de la tecnología. Habían venido a hacer preguntas. Comenzaron de manera inocente y predecible. ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? ¿Quién entenderá primero la computación cuántica, China o Google? Pero no parecía que lo estuvieran asimilando. Tan pronto como comencé a explicar los méritos de las cadenas de bloques de prueba de participación frente a las de prueba de trabajo, pasaron a la siguiente pregunta. Empecé a sentir que me estaban poniendo a prueba, no tanto mis conocimientos como mis escrúpulos. Finalmente, se adentraron en el verdadero tema de preocupación, ¿Nueva Zelanda o Alaska? ¿Qué región se verá menos afectada por la próxima crisis climática? A partir de ahí, la cosa no hizo más que empeorar. ¿Cuál era la mayor amenaza, el cambio climático o la guerra biológica? ¿Cuánto tiempo se debe planificar para poder sobrevivir sin ayuda externa? ¿Un refugio debe tener su propio suministro de aire? ¿Cuál es la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas? Finalmente, el director ejecutivo de una casa de bolsa explicó que casi había terminado de construir su propio sistema de búnkeres subterráneos y preguntó, ¿cómo mantengo la autoridad sobre mi fuerza de seguridad después del evento? El evento. Ese era su eufemismo para el colapso ambiental, el malestar social, la explosión nuclear, la tormenta solar, el virus imparable o el ataque informático malicioso que lo derriba todo. Esta única pregunta nos ocupó durante el resto de la hora. Sabían que se necesitarían guardias armados para proteger sus complejos de los asaltantes y de las turbas enfurecidas.
Uno ya había conseguido una docena de SEAL de la Marina para que se dirigieran a su complejo si les daba la señal adecuada. Pero, ¿cómo pagaría a los guardias una vez que incluso sus criptomonedas no valieran nada? ¿Qué impediría a los guardias elegir finalmente a su propio líder? Los multimillonarios consideraron utilizar cerraduras con combinaciones especiales en el suministro de alimentos que solo ellos conocían. O hacer que los guardias llevaran collares disciplinarios de algún tipo a cambio de su supervivencia. O tal vez construir robots para que sirvieran como guardias y trabajadores, si esa tecnología pudiera desarrollarse a tiempo. Traté de razonar con ellos. Presenté argumentos prosociales a favor de la colaboración y la solidaridad como las mejores estrategias para nuestros desafíos colectivos a largo plazo. La manera de lograr que sus guardias muestren lealtad en el futuro es tratarlos como amigos ahora mismo, les expliqué. No solo inviertan en municiones y cercas eléctricas, inviertan en personas y relaciones. Pusieron los ojos en blanco ante lo que les debió sonar a filosofía hippie, así que sugerí descaradamente que la manera de asegurarse de que su jefe de seguridad no los degollara mañana era pagar el bat mitzvah de su hija hoy. Se rieron. Al menos estaban obteniendo el valor de su dinero en entretenimiento. Podía notar que también estaban un poco molestos. No los estaba tomando lo suficientemente en serio. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Este era probablemente el grupo más rico y poderoso con el que me había topado. Sin embargo, allí estaban, pidiéndole consejo a un teórico marxista de los medios sobre dónde y cómo configurar sus búnkeres del fin del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta, al menos en lo que respecta a estos caballeros, esta era una charla sobre el futuro de la tecnología. Siguiendo el ejemplo de Elon Musk, fundador de Tesla, que colonizó Marte, Peter Thiel, de Palantir, que revirtió el proceso de envejecimiento, o los desarrolladores de inteligencia artificial Sam Altman y Ray Kurzweil que cargaron sus mentes en supercomputadoras, se estaban preparando para un futuro digital que tenía menos que ver con hacer del mundo un lugar mejor que con trascender la condición humana en su totalidad. Su extrema riqueza y privilegios solo sirvieron para obsesionarlos con aislarse del peligro muy real y presente del cambio climático, el aumento del nivel del mar, las migraciones masivas, las pandemias globales, el pánico nativista y el agotamiento de los recursos. Para ellos, el futuro de la tecnología consiste únicamente en una cosa: escapar del resto de nosotros. En el pasado, estas personas inundaron el mundo con planes de negocios increíblemente optimistas sobre cómo la tecnología podría beneficiar a la sociedad humana. Ahora han reducido el progreso tecnológico a un videojuego en el que uno de ellos gana si encuentra la salida de emergencia. ¿Será Bezos el que emigrará al espacio, Thiel a su complejo de Nueva Zelanda o Zuckerberg a su metaverso virtual? Y estos multimillonarios catastróficos son los presuntos ganadores de la economía digital, los supuestos campeones del panorama empresarial de la supervivencia del más apto que, para empezar, alimenta la mayor parte de esta especulación. Por supuesto, no siempre fue así. Hubo un breve momento, a principios de los años 90, en el que el futuro digital parecía abierto. A pesar de sus orígenes en la criptografía militar y las redes de defensa, la tecnología digital se había convertido en un campo de juego para la contracultura, que vio en ella la oportunidad de inventar un futuro más inclusivo, distribuido y participativo. De hecho, el renacimiento digital, como comencé a llamarlo en 1991, tenía que ver con el potencial desenfrenado de la imaginación humana colectiva. Abarcaba todo, desde las matemáticas del caos y la física cuántica hasta los juegos de rol de fantasía. Muchos de nosotros, en esa temprana era cyberpunk, creíamos que, conectados y coordinados como nunca antes, los seres humanos podían crear cualquier futuro que imagináramos.
Leíamos revistas llamadas Reality Hackers, Fringeware y Mondo 2000, que equiparaban el ciberespacio con la psicodelia, la piratería informática con la evolución consciente y las redes en línea con fiestas masivas de música electrónica de baile llamadas raves. Los límites artificiales de la realidad lineal, de causa y efecto y las clasificaciones de arriba hacia abajo serían reemplazados por un fractal de interdependencias emergentes. El caos no era aleatorio, sino rítmico. Dejaríamos de ver el océano a través de la cuadrícula cartográfica de líneas de latitud y longitud, sino en los patrones subyacentes de las olas del agua. Hay olas, anuncié en mi primer libro sobre la cultura digital. Nadie nos tomó muy en serio. De hecho, el editor original canceló ese libro en 1992 porque pensaba que la moda de las redes informáticas habría terminado antes de mi fecha de publicación, a fines de 1993. No fue hasta que se lanzó la revista Wired más tarde ese año, replanteando el surgimiento de Internet como una oportunidad comercial, que la gente con poder y dinero comenzó a tomar nota. Las páginas fluorescentes del primer número de la revista anunciaban que se acercaba un tsunami. Los artículos sugerían que solo los inversores que estuvieran al tanto de los planificadores de escenarios y los futuristas que aparecían en sus páginas podrían sobrevivir a la ola. No iba a tratar sobre la contracultura psicodélica, las aventuras hipertextuales o la conciencia colectiva. No. La revolución digital no fue una revolución en absoluto, sino una oportunidad de negocio, una oportunidad de inyectar esteroides en la ya moribunda bolsa Nasdaq, y tal vez de extraer un par de décadas más de crecimiento de una economía que se daba por muerta desde el colapso de la biotecnología en 1987. Todo el mundo volvió al sector tecnológico con el auge de las .com. El periodismo de Internet dejó de lado las páginas de cultura y medios de comunicación de los periódicos para pasar a la sección de negocios. Los intereses empresariales establecidos vieron nuevos potenciales en la red, pero solo para la misma extracción de siempre, mientras que los jóvenes y prometedores tecnólogos se dejaron seducir por las hipo de los unicornios y los pagos multimillonarios. Los futuros digitales empezaron a entenderse más como futuros de acciones o futuros de algodón, algo que predecir y sobre lo que hacer apuestas. Del mismo modo, los usuarios de la tecnología fueron tratados menos como creadores a los que empoderar que como consumidores a los que manipular. Cuanto más predecibles sean los comportamientos de los usuarios, más seguras serán las apuestas. Casi todos los discursos, artículos, estudios, documentales o libros blancos sobre la sociedad digital emergente empezaron a apuntar a un símbolo de cotización. El futuro dejó de ser algo que creamos a través de nuestras elecciones o esperanzas actuales para la humanidad y se convirtió en un escenario predestinado al que apostamos con nuestro capital de riesgo, pero al que llegamos pasivamente. Esto liberó a todos de las implicaciones morales de sus actividades. El desarrollo tecnológico dejó de ser una historia de florecimiento colectivo para convertirse en una historia de supervivencia personal mediante la acumulación de riqueza. Peor aún, como aprendí al escribir libros y artículos sobre tales compromisos, llamar la atención sobre algo de esto era presentarse involuntariamente como un enemigo del mercado o un cascarrabias antitecnología. Después de todo, el crecimiento de la tecnología y el del mercado se entendían como la misma cosa, inevitable e incluso moralmente deseable. Las sensibilidades del mercado dominaron gran parte del espacio mediático e intelectual que normalmente habría estado ocupado por una consideración de la ética práctica de empobrecer a la mayoría en nombre de unos pocos. En cambio, gran parte del debate general se ha centrado en hipótesis abstractas sobre nuestro futuro predestinado de alta tecnología. ¿Es justo que un corredor de bolsa use drogas inteligentes? ¿Los niños deberían recibir implantes para aprender idiomas extranjeros?
¿Queremos que los vehículos autónomos prioricen la vida de los peatones sobre la de sus pasajeros? ¿Las primeras colonias de Marte deberían funcionar como democracias? ¿Cambiar mi ADN socava mi identidad? ¿Los robots deberían tener derechos? Plantear este tipo de preguntas, que todavía nos planteamos hoy, puede ser filosóficamente entretenido, pero es un pobre sustituto de la lucha con los verdaderos dilemas morales asociados con el desarrollo tecnológico desenfrenado en nombre del capitalismo corporativo. Las plataformas digitales han convertido un mercado ya explotador y extractivo. Pensemos en Walmart, en un sucesor aún más deshumanizador, pensemos en Amazon. La mayoría de nosotros nos dimos cuenta de estas desventajas en forma de empleos automatizados, la economía informal y la desaparición del comercio minorista local junto con el periodismo local. Pero los efectos más devastadores del capitalismo digital a toda máquina recaen sobre el medio ambiente, los pobres del mundo y el futuro civilizacional que su opresión presagia. La fabricación de nuestros ordenadores y teléfonos inteligentes sigue dependiendo de redes de trabajo esclavo. Estas prácticas están profundamente arraigadas. Una empresa llamada Fairphone, fundada para fabricar y comercializar teléfonos éticos, aprendió que era imposible. El fundador de la empresa ahora se refiere tristemente a sus productos como teléfonos más justos. Mientras tanto, la extracción de tierras raras y la eliminación de nuestras tecnologías altamente digitales destruyen los hábitats humanos, reemplazándolos por vertederos de residuos tóxicos, que luego son recogidos por niños indígenas empobrecidos y sus familias, que venden materiales utilizables a los fabricantes, quienes luego afirman cínicamente que este reciclaje es parte de sus esfuerzos más amplios por el ecologismo y el bien social. Esta externalización de la pobreza y el veneno con el lema ojos que no ven, corazón que no siente no desaparece solo porque nos cubrimos los ojos con gafas de realidad virtual y nos sumergimos en una realidad alternativa. En todo caso, cuanto más ignoremos las repercusiones sociales, económicas y ambientales, más problemáticas se volverán. Esto, a su vez, motiva aún más retraimiento, más aislacionismo y fantasías apocalípticas, y más tecnologías y planes de negocios inventados de manera desesperada. El ciclo se retroalimenta a sí mismo. Cuanto más comprometidos estemos con esta visión del mundo, más llegaremos a ver a los demás seres humanos como el problema y a la tecnología como la forma de controlarlos y contenerlos. Tratamos la naturaleza deliciosamente peculiar, impredecible e irracional de los humanos menos como una característica que como un defecto. Sin importar sus propios sesgos incorporados, las tecnologías se declaran neutrales. Cualquier mala conducta que induzcan en nosotros es solo un reflejo de nuestro propio núcleo corrupto. Es como si algún salvajismo humano innato e inquebrantable fuera el culpable de nuestros problemas. Así como la ineficiencia de un mercado local de taxis se puede resolver con una aplicación que lleve a la quiebra a los conductores humanos, las desconcertantes inconsistencias de la psique humana se pueden corregir con una actualización digital o genética. En última instancia, según la ortodoxia tecnosolucionista, el futuro humano culminará con la transferencia de nuestra conciencia a una computadora o, tal vez mejor, aceptando que la tecnología misma es nuestro sucesor evolutivo. Como miembros de un culto gnóstico, anhelamos entrar en la siguiente fase trascendente de nuestro desarrollo, despojándonos de nuestros cuerpos y dejándolos atrás, junto con nuestros pecados y problemas, y sobre todo, nuestra inferioridad económica. Nuestras películas y programas de televisión representan estas fantasías para nosotros. Los programas de zombies representan un postapocalipsis donde las personas no son mejores que los no muertos, y parecen saberlo. Peor aún,
Estos programas invitan a los espectadores a imaginar el futuro como una batalla de suma cero entre los humanos restantes, donde la supervivencia de un grupo depende de la desaparición de otro. Incluso nuestros programas de ciencia ficción más vanguardistas ahora representan a los robots como nuestros superiores intelectuales y éticos. Siempre son los humanos los que se reducen a unas pocas líneas de código, y las inteligencias artificiales las que aprenden a tomar decisiones más complejas y voluntarias. La gimnasia mental necesaria para una inversión de roles tan profunda entre humanos y máquinas depende de la suposición subyacente de que la mayoría de los humanos son esencialmente inútiles y se autodestruyen sin pensar. O los cambiamos o nos alejamos de ellos para siempre. De este modo, tenemos a multimillonarios tecnológicos lanzando coches eléctricos al espacio, como si esto simbolizara algo más que la capacidad de un multimillonario para la promoción corporativa. ¿Y si unas cuantas personas alcanzan la velocidad de escape y de algún modo sobreviven en una burbuja en Marte, a pesar de nuestra incapacidad para mantener esa burbuja incluso aquí en la Tierra en cualquiera de los dos ensayos multimillonarios de la biosfera, el resultado sería menos una continuación de la diáspora humana que un bote salvavidas para la élite? La mayoría de los seres humanos pensantes y que respiran comprenden que no hay escapatoria. Lo que llegué a comprender mientras estaba sentado bebiendo agua de iceberg importada y reflexionando sobre escenarios apocalípticos con los grandes ganadores de nuestra sociedad es que estos hombres son en realidad los perdedores. Los multimillonarios que me llamaron al desierto para evaluar sus estrategias de búnker no son tanto los vencedores del juego económico como las víctimas de sus reglas perversamente limitadas. Más que nada, han sucumbido a una mentalidad según la cual ganar significa ganar suficiente dinero para aislarse del daño que están creando al ganar dinero de esa manera. Es como si quisieran construir un automóvil que vaya lo suficientemente rápido como para escapar de su propio escape. Sin embargo, este escapismo de Silicon Valley, llamémoslo la mentalidad, alienta a sus seguidores a creer que los ganadores pueden, de alguna manera, dejar atrás al resto de nosotros. Tal vez ese haya sido su objetivo desde el principio. Tal vez este impulso fatalista de elevarse por encima de la humanidad y separarse de ella no sea más el resultado del capitalismo digital desbocado que su causa, una forma de tratarnos unos a otros y al mundo que se remonta a las tendencias sociopáticas de la ciencia empírica, el individualismo, la dominación sexual y tal vez incluso al progreso mismo. Sin embargo, si bien los tiranos desde la época del faraón y Alejandro Magno pueden haber buscado sentarse en la cima de grandes civilizaciones y gobernarlas desde arriba, nunca antes los actores más poderosos de nuestra sociedad asumieron que el impacto principal de sus propias conquistas sería hacer que el mundo mismo fuera inhabitable para todos los demás. Tampoco nunca antes tuvieron las tecnologías a través de las cuales programar sus sensibilidades en la estructura misma de nuestra sociedad. El paisaje está vivo con algoritmos e inteligencias que alientan activamente estas perspectivas egoístas y aislacionistas. Aquellos lo suficientemente sociópatas como para aceptarlas son recompensados con dinero y control sobre el resto de nosotros. Es un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Esto es nuevo. Amplificada por las tecnologías digitales y la disparidad de riqueza sin precedentes que ofrecen, la mentalidad permite la fácil externalización del daño a los demás e inspira un anhelo correspondiente de trascendencia y separación de las personas y los lugares que han sido abusados. Como veremos, la mentalidad se basa en un cientificismo acérrimo y materialista, una fe en la tecnología para resolver problemas, una adhesión a los sesgos del código digital, una comprensión de las relaciones humanas como fenómenos de mercado, un miedo a la naturaleza y a las mujeres, una necesidad de ver las contribuciones de uno como innovaciones absolutamente únicas sin precedentes y un impulso de neutralizar lo desconocido dominándolo y desanimándolo.
Sin embargo, en lugar de simplemente dominarnos para siempre, los multimillonarios en la cima de estas pirámides virtuales buscan activamente el final del juego. De hecho, como la trama de una superproducción de Marvel, la estructura misma de The Mindset exige un final. Todo debe resolverse en un 1 o un 0, un ganador o un perdedor, los salvados o los condenados. Las catástrofes reales e inminentes, desde la emergencia climática hasta las migraciones masivas, respaldan la mitología, ofreciendo a estos aspirantes a superhéroes la oportunidad de vivir el final en sus propias vidas. Porque The Mindset también incluye una certeza basada en la fe de Silicon Valley de que pueden desarrollar una tecnología que de alguna manera romperá las leyes de la física, la economía y la moralidad para ofrecerles algo incluso mejor que una forma de salvar el mundo, un medio de escapar del apocalipsis que ellos mismos crearon. Página 16 de 197.